Bueno, hemos titulado esta serie, este ciclo, Cambiando mi manera de cambiar, y parece que suscitó el interés de muchos de ustedes. Quiero pensar que fue por buenas razones y que no es que realmente estamos ya desestimando todos los cambios que hemos hecho y que no han dado, sus resultados. Pero yo quisiera entonces comenzar la noche de hoy con un título dentro de esa sombrilla, Cambiando mi manera de cambiar. El título sería Mira debajo de la superficie. Y se van a percatar, se van a dar cuenta por qué lo he titulado de esa manera a lo largo del desarrollo de este contenido. Quisiera darle los créditos como corresponde. Una buena parte, aunque no toda, pero una buena parte del contenido que vamos a estar compartiendo proviene de este libro, Cambios Profundos, de Nicolás Tranchini. Es un libro escrito hace un par de años. Él es un autor español y tuvimos la oportunidad de revisarlo y entendimos que está escrito de una manera muy didáctica, muy entendible, muy práctica y muy bíblica. Y por ese motivo, pues vamos a hacer uso de él como base para gran parte del contenido que vamos a compartir en estas sesiones, esta de hoy y las sesiones próximas. Comencemos preguntándonos qué es cambiar. Bueno, nosotros sabemos que una vez nosotros venimos a Cristo, la vida cristiana podemos decir que es una vida de cambio y transformación. Nosotros conocemos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos sometemos a su señorío, y eso es nuestra conversión, nuestra justificación, nuestra regeneración. Eso es un evento que pasa en un momento dado, pero a partir de ahí comienza lo que conocemos como la santificación, la transformación de mi persona, de mi carácter, a la imagen de Cristo que está desplegada en su palabra. No solamente en la manera como Él vivió, que está relatada en los evangelios, sino que todo tiene que ver con la imagen de Cristo de etapa a etapa de la Biblia, por así decirlo. Y mi proceso de santificación es un proceso de cambio. Yo voy modificando patrones, conductas, formas de ver la vida, comprensión que tengo de la realidad, de tal manera que mi vida se parezca a la de Cristo, no solamente en lo que yo hago, sino en la manera que yo pienso, las cosas que yo valoro, las motivaciones que me mueven. Todo eso incluye el cambio. Pero si yo pregunto así de manera general, yo más o menos definí teológicamente, bíblicamente, de manera muy sucinta lo que es el cambio, pero si uno le pregunta a cualquier persona, incluso cristiano, ¿qué es cambiar para ti? Algunos responderían de la siguiente manera: bueno, para mí cambiar sería no explotar cuando me irrito, quejarme menos, no gastar compulsivamente, no deprimirme si no estoy en el peso ideal, no envidiar, sentir menos ansiedad, ver menos televisión, no mentir, no consumir pornografía, dejar de considerar emparejarme con alguien no cristiano. Todas esas son cosas que uno dice, bueno, sí, si yo soy cristiano, he conocido a Cristo y Él es mi Señor, estas son cosas que yo debería cambiar, y en eso consiste el cambio, cambiar todas estas cosas y otras también que podemos enlistar. Y fíjense que la mayoría de estas cosas son no son cosas que no debemos hacer, que no deberíamos hacer. Pero el cambio también podemos decir que puede ser en otra dirección, también ya no consistiría en nos, sino en cosas que sí debemos hacer. Bueno, debo ser generoso, ser más disciplinado en mis devocionales, compartir mi fe con otros, estar más gozoso, ser más humilde. Entonces el cambio, yo diría que sí incluye aquellas cosas que nosotros no debemos hacer. Y el cambio también incluye aquellas cosas que sí debemos hacer.
Mucha gente conoce la cristiandad, el cristianismo, como un grupo de personas, o sea, nos consideran a nosotros como un grupo de personas que nos abstenemos de muchas cosas. Pero usualmente no nos distinguimos por lo que sí nosotros hacemos. Las cosas buenas, virtuosas, aplaudibles, nobles que hacemos. Y por eso quise poner esas dos listas. De hecho, la Biblia habla de estos dos tipos de pecados, ¿verdad? Hay los pecados de acción, que son las cosas malas, pecaminosas que hacemos, los pecados de acción, y los pecados de omisión, que son los pecados que son las cosas buenas que no hacemos. Entonces podemos pecar de las dos maneras. Ahora bien, si se fijaron bien en la lista, van a entender esta cita. Todas estas respuestas ven el cambio como una transformación de la conducta. No hace falta tener el Espíritu Santo para cambiar de esa forma. ¿Y si el cambio real y profundo es más que eso? ¿Y si lo que tiene que cambiar es mi forma de cambiar? Haciendo alusión al título que le hemos colocado a la serie. Sí, ciertamente muchas de las cosas que enumeramos, hay gente no cristiana que la lleva a cabo. Hay personas incluso que no pertenecen al cristianismo y pertenecen a otros movimientos religiosos, a sectas, que son muy disciplinados en sus devociones, que son muy generosos. Hay gente que no ve pornografía, que se abstiene de fumar, de beber, que se abstiene de muchas cosas que nosotros consideramos que deberíamos dejar, cambiar. Entonces, el cambio real y profundo, ¿en qué consiste? No es simplemente cambiar conductas. Si una persona hace todo eso y otras, ¿verdad? Diríamos que es una persona que se parece a Cristo. Podría ser en la superficie, pero la pregunta de por qué tú haces las cosas es vital. Quizás esta sea la pregunta más importante que toda persona necesita hacerse para progresar en su vida espiritual. ¿Por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué yo hago las cosas? ¿Por qué yo actúo como actúo? ¿Por qué yo busco lo que busco? ¿Por qué yo peleo cuando me interrumpen? ¿Por qué yo veo tanta televisión? ¿Por qué yo acudo a la pornografía cuando estoy en ciertas circunstancias? ¿Por qué yo no soy disciplinado con mi trabajo? ¿Por qué no experimento gozo? ¿Por qué es que yo hago lo que hago, siento lo que siento? Y en realidad, esta pregunta ¿por qué? Lo que trata es de indagar las motivaciones que no se ven en la superficie, pero que sí están presentes en nuestro corazón. Y es análogo a lo que es un iceberg. Un iceberg, ustedes saben, es un bloque de hielo que flota en el mar. Entonces se conoce que el 80%, 85% de la masa del iceberg está debajo de la superficie y el resto está encima de la superficie. Lo visible, lo que yo hago, está en la superficie. Lo que yo veo, lo que yo decido, cómo yo reacciono, eso se ve. Lo que no se ve es lo que está debajo, es por qué yo hago eso. ¿Qué es lo que me mueve a actuar de cierta manera, en ciertas circunstancias? ¿Qué es lo que yo persigo con ciertas acciones? Y la verdad que, como dice nuestro pastor Miguel, no es tan simple como parece. Conocer la profundidad y lo que está debajo de la superficie no es tan simple como parece, como vamos a ver en un momentito, de por qué eso es así. Por ejemplo, si yo les preguntara, generosidad es dar tiempo, dar dinero. En este caso puse una foto ahí que simula el dar dinero, ¿verdad? Pero generosidad es dar. Sí, diría la mayoría de la gente, en la superficie. Pero oigan esta historia que digamos, nos ayuda a evaluar cómo podemos ver este tema de la superficie y la profundidad. Imagínense una mujer que está conduciendo hacia la iglesia y ella decide que ese día, por alguna razón,
que no viene al caso, pero ella decidió no ofrendar. Ella no va a ofrendar porque no le queda mucho efectivo en el banco, quizás no tiene menudo, lo que sea, pero ella decidió que no va a ofrendar. Ella llega a la reunión de la iglesia, está muy entusiasmada, está muy comprometida con todo lo que está pasando en el culto dominical, en el servicio de la iglesia. Y ese día se pone de pie una persona, uno de los líderes de la iglesia, y se informa que ese día van a recoger una ofrenda especial. Una ofrenda especial que está destinada a los más necesitados, que es una comunidad que está cercana de la iglesia. Ella no pone mucha atención porque ella ya decidió que ella no va a ofrendar por alguna razón. Y entonces además informa que ese día van a recoger la ofrenda los líderes de grupos pequeños de la iglesia. Y se distribuyen algunas bolsas para recoger la ofrenda. Y sucede que ella se percata que van a recoger la ofrenda y quien viene a recoger la ofrenda es precisamente uno de los líderes que ella más respeta y es su líder de grupo pequeño. Que la semana anterior estaban hablando de la generosidad. Entonces ella rápidamente, ¿verdad? Se siente un poco avergonzada que ella no aporte, y ella no se lo dice a nadie, pero ella experimenta vergüenza y saca rápidamente algún dinero de su cartera y pues lo pone en la bolsa de la ofrenda. Entonces, ¿por qué ella hizo lo que hizo? Ella lo hizo por quedar bien. Ella lo hizo por amor a los pobres. No, lo hizo por quedar bien con su grupo pequeño, con el líder de su grupo pequeño. ¿Qué es lo que está en ese momento, en esa ocasión? Esto es un ejemplo simple, pero lo podemos aplicar y hacer análogo a muchas situaciones de la vida. ¿Qué es lo que ama su corazón en ese momento? Su corazón lo que ama es su reputación. Es la aprobación del otro, la aprobación de los demás. Ella no quiere quedar mal en una ocasión como esta, donde se está precisamente hablando de generosidad. Ella está en la iglesia, nadie sabe que ella tomó la decisión de no dar por alguna razón, y ella prefiere no pasar esa vergüenza, ella prefiere dar. Ella dio, pero no con la motivación correcta. ¿Ella fue generosa? No, ella fue egoísta. Porque lo que movió su corazón fue su reputación, fue su egocentrismo. Fíjense entonces cómo una acción buena con una motivación mala la coloca en otra categoría. ¿Por qué yo hago lo que hago? Es vital en mi vida cristiana, es fundamental en mi vida cristiana, en mi caminar con el Señor. De hecho, Dios le dijo a Samuel en un momento dado, cuando estaban buscando a rey para Israel, el Señor le dijo a Samuel: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. O sea, a Dios no le impresionan mis acciones, aunque Él está interesado en mis acciones también. Pero Él quiere acciones que estén conectadas con un corazón bien motivado. En este caso, Él se está refiriendo, el contexto se está refiriendo a que Samuel vino a la casa de Isaí, que era el papá de David, y vio a varios hermanos, y habían varios hermanos, o había uno en particular que tenía, parece ser un hombre de alta estatura, de buen parecer, aunque David se dice que era de buen parecer, pero en ese momento era un jovencito apenas, quizás un adolescente medio hiperdelgado, como son los adolescentes en una edad determinada, y no llamaba la atención, pero hubo otro que sí llamó la atención. Entonces dice el texto que Dios no se fija en la apariencia externa, ni tampoco se fija en nuestras obras externas, tanto como Él ve lo que hay en el interior del corazón. O sea que Dios ve diferente a como nosotros vemos. Dios ve el iceberg completo. Dios no ve la superficie solamente, sino que ve nuestro iceberg completo. Ustedes recuerdan también esta discusión que se suscitó, que ocurrió cuando Jesús estaba ya en su última noche. En Lucas 22 se nos cuenta que surgió una discusión, surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos
debía ser considerado como el mayor. Yo no puse todo el texto, pero lo que estaba pasando aquí, ellos estaban en la última cena, estaban compartiendo y los hermanos Juan y Andrés. Juan y Jacobo fueron y le pidieron a Jesús que ellos querían estar en su mano derecha y su mano izquierda, incluso mandaron a su madre incluso. Y entonces hubo una discusión de cómo así, que ustedes quieren estar adelante, que ustedes quieren estar arriba. Había una discusión entre ellos. Y uno dice, wow, pero increíble que esta gente había sido entrenada por Cristo por 3 años aproximadamente, o no, por 2 años aproximadamente, y aún así permanecían con estos deseos de reconocimiento. Pero miremos un poquito el caso y qué puede estar pasando. Por un lado, en su mano izquierda uno puede ver en la superficie que ellos servían a Cristo, ¿verdad? Ellos estaban sirviendo a Cristo y eso es una buena acción. Pero posiblemente en lo profundo, la razón por la que ellos estaban sirviendo a Cristo era por el poder, el reconocimiento, el estatus y el significado que daba. Algunos de ellos, por lo menos, en esa discusión se puso de manifiesto, como que este es nuestro momento, parece que lo estamos siguiendo. Fíjense que una buena acción, su servicio a Cristo, quizás debajo había también una intención pecaminosa en ellos, algo que quedó atrás después, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y demás, vemos a discípulos totalmente transformados y cambiados. Pero en la superficie había un servicio a Cristo mal motivado. Pero también vimos en esa noche esta mala acción de pedir el poder, de pedir la posición a Cristo, con unas ansias de gobernar, de poder, de estar en sitios de prestigio. Eso es una mala acción, pero la motivación era la misma que su servicio a Cristo. O sea, yo puedo estar sirviendo a Cristo con una mala motivación y puedo estar también teniendo una mala acción, mal motivado. O sea que en la superficie yo no veo claro siempre qué es lo que está pasando realmente con un individuo, incluso con mi propia vida. Una persona puede estar haciendo cosas espirituales sin ser realmente un hombre o una mujer espiritual. Una persona puede estar haciendo cosas espirituales, lo puse entre comillas, porque sí, aparentemente son cosas espirituales, pero sin ser realmente un hombre o una mujer espiritual. Es un acto religioso externo, sin corazón, que lo hago por múltiples motivos. Vengo a la iglesia por múltiples motivos. Oro por múltiples motivos. Trato bien a una persona por múltiples motivos que no tienen que ver con una verdadera devoción y entrega y amor y afecto. Me llamó la atención lo siguiente y le puse a este texto ¿por qué hacemos lo que hacemos? En este pasaje, y les confieso que yo hasta hoy no me había percatado de esto. Bueno, tengo varios días preparando esto, pero hasta estos días no me había percatado de esto. Este es el Sermón del Monte, en Mateo 6:1. Leemos lo siguiente, y lo voy a explicar ahora luego de leerlo. Tengan cuidado, dice Jesús, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Esto es la Nueva Traducción Viviente, se me pasó no acreditarla. Versículo 2, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Versículo 5, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público. Versículo 16, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. A mí me llamó la atención, yo no me había percatado de este énfasis de Cristo, de que no hagas estas cosas para que el otro te vea. No des para que el otro te vea, no ores para que el otro te vea, no ayunes para que el otro te vea. Y de hecho yo sinteticé el texto, pero dice, porque si ya tú recibes la aprobación de los hombres, ya frente a tu Padre no hay crédito. Porque estás haciendo las cosas
con un corazón desviado, por malas motivaciones, con malas razones. Lo que está debajo de la superficie no se corresponde con lo que estás haciendo arriba. Y por eso Cristo dice, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Para Jesús es importante lo que está debajo como lo que se manifiesta arriba. Y eso me llamó la atención y me hizo pensar realmente, me hizo pensar y evaluar cuántas veces yo he hecho cosas de diferentes tipos, buenas acciones, pero realmente con malas motivaciones. Con motivaciones de ese tipo, de autopromoción, de que otros me aplaudan y me reconozcan. O a veces con la intención de yo sentirme bien, sentirme no culpable, pero no necesariamente porque tengo la intención de hacerlo, el amor, el afecto que debería tener para hacerlo. No hay nada tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos. Y mientras pensemos en el pecado en función de cosas que de hecho hacemos, no llegamos a comprenderlo. La entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es esencialmente una disposición del corazón. O sea, cuando Dios evalúa mi vida, Él ve el corazón. Mis acciones no lo engañan, no camuflajean el estado de mi corazón. Él ve el corazón. Y esto que el pastor Lloyd Jones dice, que la esencia, la entraña bíblica de lo que la Biblia enseña acerca del pecado es que tiene que ver con lo que nosotros experimentamos en el corazón. Y hacia allá que vamos entonces, para tratar nosotros de cambiar bien, de cambiar como corresponde, de cambiar nuestra manera de cambiar, que quizás no ha funcionado en el pasado, que quizás no ha sido un cambio que complazca a Dios. Nosotros tenemos que entender este tema del corazón. ¿Por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos? Esa era la pregunta que estábamos haciéndonos. ¿Por qué es que una persona actúa como actúa? Hace lo que hace, busca lo que busca, reacciona como reacciona. ¿Qué es lo que hay en esa persona? Bueno, de manera simple, la Biblia nos dice que una persona actúa como actúa por lo que atesora. Una persona actúa como actúa por lo que atesora. Cristo, hablando de la riqueza material, dice, no acumulen tesoros para sí. Perdón, no acumulen para sí tesoros en la tierra, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ese principio del versículo 21 no es aplicable solamente a la riqueza. Fíjense que es un principio general. Él lo aplica ahora a la riqueza porque Él está hablando de la riqueza y de los bienes materiales en el capítulo 6 de Mateo. Pero Él dice, no acumules tesoros en la tierra porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Una persona hace lo que hace por lo que atesora. De ahí entonces, Proverbios 4:23, muchos conocen este pasaje, que nos dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Lo que tú eres adentro, lo que tú sientes adentro, lo que realmente Dios ve, la parte inferior del iceberg tuyo, eso es lo que determina el curso de tu vida. Cómo tú experimentas la vida, cómo finalmente tú vas a terminar actuando. Tu corazón. Y tu corazón tiene cosas que atesora. Y entonces eso lo hace comportarse de cierta manera. Mi comportamiento, mi actuación, mi reacción, lo que yo persigo, obedecen a tesoros en el corazón. A ídolos en mi corazón, que yo atesoro, que me mueven en una dirección u otra. El mismo autor del libro Cambios Profundos sigue preguntándose, ¿por qué se miente
en la declaración de impuestos? ¿Por qué una mujer utiliza un vestido provocativo para ir a su trabajo a sabiendas de que no tiene intención de engañar a su marido? ¿Por qué un adolescente bebe alcohol o fuma cuando no disfruta hacerlo? ¿Por qué una persona engaña a su jefe dándole información distorsionada sobre el desempeño de sus compañeros? Nuestras acciones externas, dice él, están determinadas por nuestros deseos internos. Ese lugar donde habitan nuestros deseos más profundos es lo que llamamos corazón, es lo que Proverbios dice: cuida eso, cuida lo que tú eres adentro, atiende eso, cuestiónate, para que tú puedas entonces determinar el curso de tu vida. El corazón en la Biblia, para poder entender este tema, ver, el corazón en la Biblia es, como decíamos, la parte invisible del iceberg. Es lo que yo no veo cuando alguien hace algo y responde de cierta manera, pero es lo que está ahí abajo determinando lo que esa persona hace. Es el centro de comandos de todo nuestro ser. Me gustó esa definición, no es mía. Creo que es el centro de comando de todo nuestro ser. Creo que es una buena manera de decirlo. Es donde se completa la frase quiero. Quiero esto, quiero aquello. Es el corazón que dice eso, esto, aquello, así. Es el corazón que lo dice. Es el lugar donde se encuentra lo que realmente amo. Eso es lo que está debajo de la superficie. Si nosotros vamos a cambiar en nuestra vida, en cualquier esfera, nosotros necesitamos cambiar lo que nuestro corazón ama, lo que nuestro corazón atesora, lo que nuestro corazón es ahí abajo. El punto es que a veces nosotros no sabemos qué es eso. A veces estamos confundidos de qué es eso que nuestro corazón ama, o atesora, o busca, o persigue. Y nosotros mismos estamos confundidos, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero ese es el corazón en la Biblia. Entonces, si mi corazón es la fuente de mi problema, entonces un cambio real y duradero siempre debe viajar a través de la carretera de mi corazón. No es suficiente con modificar mi comportamiento o cambiar mi situación o circunstancias de vida. Cristo transforma a la gente por medio de un cambio radical de su corazón. Si el corazón no cambia, las palabras y el comportamiento de la persona pueden cambiar temporalmente debido a una presión o incentivo externo. Pero cuando la presión o el incentivo se elimina, los cambios desaparecen. Eso es una gran realidad. Si nosotros no cambiamos lo que atesoramos, podemos hacer cambios externos temporales. Yo a veces he usado esta misma analogía en otros escenarios con el tema del dinero incluso, pero lo que pasa con la comida es muy análogo a esto. Si yo no cambio mi manera de pensar acerca de la comida, yo no voy a cambiar mi trayectoria de peso y de salud. Yo tengo que cambiar mi mente, incluso mis gustos. Para uno finalmente vencer el asunto nutricional, uno debe terminar gustándole lo que uno debe comer. Y el cristiano debería aspirar, y Dios puede hacerlo a través de su espíritu, que uno termine encontrando gozo en lo que uno debe, la manera en que uno debe vivir. Que no sea una lucha. Es cierto que la carne está ahí, pero en la medida que somos transformados, yo termino encontrando gozo y disfrute en aquello que debo. Y esa es como la victoria. Hacia allá es que debemos ir. Entonces, si mi corazón es la fuente de mi problema, entonces un cambio real y duradero debe viajar a través de la carretera de mi corazón. Pero ver debajo de la superficie, o sea, ver el corazón, no siempre resulta en una idea clara de lo que vemos. Ver el corazón, vernos, tratar de cuestionarnos, no necesariamente nosotros tenemos siempre una idea clara de qué es realmente lo que hay ahí abajo. ¿Y por qué? ¿Ustedes saben por qué? Porque el corazón humano no dice la verdad. El corazón humano es engañoso y extremadamente perverso.
¿quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Qué tan malo es el corazón? Y nosotros usualmente tenemos una visión de nuestra condición muy benevolente. Somos muy condescendientes con nosotros mismos. Tenemos obviamente un juicio parcializado, inclinado hacia nosotros. Eso es entendible. Solamente Dios nos ve como realmente nosotros somos. Y a veces he hablado de esto de lo que es el cirujano, ¿verdad? Que entra al quirófano y uno lo ve como tan afanado, quitándose todas las impurezas. El que no sabe de medicina, no sabe de bacterias, hasta encuentra exagerado que el cirujano tenga como esta histeria o esta hiperlimpieza, lo vemos como exagerado. Pero cuando uno estudia las bacterias y lo que puede pasar con un vello, uno dice, bueno, con razón, el pecado es así mismo. Dios, que es el cirujano celestial y divino y santo, ve las bacterias, las entiende, las bacterias morales de nuestras vidas espirituales y quiere quitar todas esas bacterias, pero nosotros no le damos el mismo tratamiento y la tratamos como con cierta ligereza y descuido, no sabiendo el peligro al que nos exponemos con tantas bacterias espirituales y morales en las que a veces vivimos. Entonces el corazón humano, hay que conocerlo para poder cambiar, hay que investigar qué hay en nosotros y qué nos mueve para poder cambiar. El asunto es que cuando comienzo a investigarlo, a veces no tengo la verdad de mí mismo porque el corazón es engañoso y tengo que esto es un proceso de oración, de consulta, de exponerme, de vulnerarme, de ser humilde, de escuchar, de observar qué es lo que está pasando, qué yo suscito en otros. Hay personas que a veces en sus relaciones, con familia, con amigos, usualmente tienen conflictos. Pero la persona usualmente no se pregunta y no se pregunta, ¿seré yo? ¿Seré yo el problema? Usualmente lo atribuye al otro. Y así somos en muchas áreas. Estamos experimentando tropiezos recurrentes en un área de la vida y como que no cuestionamos nuestra manera de proceder y lo que estamos buscando y la forma como estamos procediendo. Entonces como no somos autocríticos. Uno de los atributos, dice William Howells, un predicador inglés, uno de los atributos del pecado es esconder al hombre de sí mismo, disimular su deformidad, impedir que se forme un concepto justo de su verdadera condición. O sea, el pecado no solamente te desvía y te hace proceder de una manera ofensiva a Dios y complicada para ti. O sea, no solamente te desvía, es que tampoco te dice lo malo que estás. No te deja verlo. O sea, la condición de pecado de nuestro corazón no solo nos desvía, sino que tampoco somos capaces de evaluar con objetividad lo que realmente estamos viviendo y estamos experimentando. Y eso es un problema. Entonces, un cambio superficial es aquel donde cambia mi comportamiento externo sin que cambien los deseos más profundos de mi corazón. Es un cambio donde dejo de hacer cosas malas y comienzo a hacer cosas buenas, pero donde consciente o inconscientemente todavía me sigo amando a mí mismo. Eso es un cambio superficial. Yo me fijé en la parte de arriba, no vi lo que había en el corazón, no cambié lo que dice el corazón, yo cambié lo que estaba mal aquí arriba, pero realmente no hice un cambio profundo, me sigo amando a mí mismo o mis ídolos. Y quiero hacer una advertencia de que tengamos cuidado con la obediencia irreflexiva. Yo le puse un nombre diferente, el autor habla de que tengamos cuidado con la obediencia rápida, pero él dice, pero permítame explicarme, porque sí, tenemos que obedecer rápidamente, ciertamente, eso es así, tenemos que obedecer tan rápido como podamos. El asunto es que a veces nuestra obediencia de cambiar algo, de dejar algo,
es irreflexiva, lo hacemos con rapidez, pero no realmente evaluamos con detenimiento qué es lo que nos está moviendo en esa dirección. Entonces, hacemos un cambio, pero no es profundo. Entonces, tenemos que tener cuidado con la obediencia irreflexiva, aquella que cambia una... No, yo voy a dejar de hacer eso. ¿Pero qué era lo que te llevaba a hacer eso? ¿Por qué tú hacías? No, ya yo no te voy a volver a hablar así, perdóname. ¿Pero qué era lo que te llevaba a hablar así? ¿Será que tú eras muy egoísta, muy orgulloso, muy insensible, muy poco compasivo, muy poco empático? ¿Qué era lo que te pasaba? Para que te puedas arrepentir de eso que te pasaba, de lo que está, de lo que subyace debajo de lo que tú hacías. De lo contrario, tu arrepentimiento, ay, perdóname que te hablé mal. Señor, perdóname que le hablé mal a mi esposa o a mis hijos. Y no te vas a arrepentir del pecado que te impulsó a hablar de esa manera. Hablando de este material, el pastor Miguel, como médico al fin, ¿verdad? Él comparaba esto con las infecciones y las cosas médicas y como mucha gente pues viene con un padecimiento, viene con una fiebre, ¿verdad? Y le dan algo para la fiebre, pero realmente si tú no identificas dónde está la fuente de la infección, la fiebre puede bajar de manera muy temporal. Si no, va a volver, ¿cierto? Es absolutamente análogo lo que pasa con nuestras enfermedades espirituales, nuestros desvíos, nuestras disfunciones. Si atendemos lo malo que hacemos y no la razón por la cual lo hacemos, no estamos haciendo nada. Entonces tenemos que bucear en nuestro corazón. Y yo traje un cuadro comparativo de a qué me refiero con bucear. Creo que ojalá se vea así, sí se ve. Hay dos tipos de deseos, el deseo superficial y el deseo profundo. Los voy a ir leyendo y luego voy a poner una ilustración de en qué consisten estos deseos superficiales y profundos. Creo que es una buena manera de ver esto. Los superficiales son medios para obtener otra cosa. Los profundos son el anhelo real de nuestro corazón. Los superficiales son los que se ven, las cosas que yo hago que se ven, que estoy obteniendo, logrando, persiguiendo, haciendo. Los deseos profundos son menos visibles porque subyacen abajo. Los deseos superficiales dependen de ciertas condiciones, edad, contexto, situación de la vida, el rol, pero los profundos son constantes, son existenciales. Los deseos superficiales se pueden cambiar, los profundos no podemos dejar de desearlos. ¿Y qué hacemos con ellos? Bueno, tienen que ser satisfechos en Dios. Algunos ejemplos de deseos superficiales. Bueno, dinero, intimidad, ocio, ministerio, belleza física, un compañero, una familia, comodidad, metas. Son cosas que queremos de manera superficial. Ahora, ahí no está dicho de por qué yo quiero eso. ¿Por qué quiero dinero? Porque una persona puede querer dinero desmedidamente, incluso compulsivamente buscarlo. Porque quizás él asocia el dinero con el éxito y con la valía personal. Y él persigue el dinero, su deseo superficial es el dinero, su deseo profundo es sentirse reconocido y aprobado. ¿Y por qué una persona puede buscar un compañero, una compañera incluso fuera de su fe y emparejarse con una persona que no es cristiana, siendo esa persona cristiana? ¿Por qué puedo yo llegar a esa situación? Bueno, porque yo entiendo, quizás una persona entiende que si no se casa, no es una persona realizada. Eso es un concepto cultural quizás, familiar. Me siento a menos, no me siento realizado si no tengo una compañera y no he buscado en Dios mi plenitud. Y así sucesivamente. Los deseos profundos son aprobación, seguridad, significado, aceptación, relaciones profundas, éxito, placer también, poder, descanso, control, sentirme amado. Esos deseos los experimentan prácticamente todas las personas toda su vida. Entonces ellos van a buscar en diferentes cosas, deseos superficiales, llenar esos deseos profundos. Imagínense una pareja
que se casa y, bueno, pues en su primer año de matrimonio han enfrentado un problema. Y es que ella le encanta comprarse ropa. Es una compradora compulsiva de ropa. Y ella dice que ella siempre quiere estar bonita para su esposo. Que eso es lo que la mueve. Estar bonita para su esposo. Y el esposo, por el contrario, es un hombre muy ahorrador. Pero él lo que quiere es ahorrar lo más que pueda para invertirlo en el mercado financiero, en el mercado de valores. Y hay una tiranteza, hay una tensión entre los dos, porque ella lo que quiere es comprarse ropa para estar bonita para él, porque ella entiende que eso es importante en el matrimonio, que ella esté bonita para él. Él la considera una derrochadora y ella lo considera a él un tacaño. Entonces ella quiere conseguir dinero, ella sale de la casa, trabaja horas extra, trabaja todo lo que puede para poder tener dinero para comprarse ropa. En la superficie uno diría, no, ella ama el dinero, ella quiere vestirse bien para su esposo. También podríamos decir en la superficie que él ama el dinero, pero lo ama no para gastarlo, sino para invertirlo, porque él quiere más dinero. Es un idólatra del dinero, ¿verdad? Sí, todo eso parecería bien. Mírenlo en este cuadrito. ¿Cómo lo podemos ver? Una mujer derrochadora, gasta dinero, ama el dinero, pero lo que ella está buscando realmente es aprobación. Ella cuando no sale súper vestida, se escurre en los ambientes sociales. Ella no quiere que la vean sin ella estar de punta en blanco. Se siente mal. Él ahorra dinero, ama el dinero también, pero lo que él busca es sentirse seguro económicamente hablando. Él tiene miedo del futuro. Entonces fíjense que estamos hablando de un problema que los dos en la superficie quieren dinero, uno para vestirse bien para su supuesto esposo, el otro porque él entiende que él es un buen administrador financiero, pero en el fondo él está sediento de seguridad y ella está sedienta de aprobación. Ambas cosas solo Dios las puede proveer. Pero cuando ellos se dejan gobernar por ese deseo y ese impulso, ellos afectan su relación porque su ídolo está dictando la condición de la relación. Ellos no están sometidos el uno al otro. Ellos no se están amando el uno al otro, no se están atesorando el uno al otro. De hecho, no están valorando y atesorando a Dios como corresponde. Entonces ellos están buscando en lo que el dinero no puede proveer, lo que solo Dios puede proveer. Fíjense que es el mismo problema en la superficie con raíces distintas. Y así como eso, hermanos, hay muchísimas cosas en nuestras vidas. Muchísimas cosas en nuestras vidas que nosotros tenemos que aprender a identificar. Ser más reflexivos. Más humildes. El ser humano es ciego ante su propia condición. Nosotros tendemos a la ceguera, a nuestra propia condición. Y los que están a nuestro alrededor a veces lo ven, se irritan con nosotros, se alejan de nosotros, pero la mayoría no nos lo dice. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se alejan? ¿Por qué se irritan? Entonces, permanecemos en un estado de no transformación de manera indefinida. ¿Cuál es la importancia de que nosotros aprendamos a ver y aceptemos ver debajo de la superficie? Si yo tengo un patrón en mi vida que yo sé que no complace a Dios, si yo tengo una actitud en mi vida o una sensación en mi vida de falta de plenitud en mi vida, si yo tengo una disfunción que me está produciendo problemas recurrentes con mis relaciones, en mi trabajo, en mi familia, etcétera, etcétera, yo tengo que decir, ¿qué es lo que me pasa? Yo tengo que comenzar a ver, a ahondar, a bucear. ¿Qué es lo que yo estoy valorando, atesorando? ¿Cuál es mi ídolo? Mi Dios funcional, que está en el lugar del Dios verdadero que está produciendo todos estos problemas. Cuando el Dios verdadero es colocado en el trono del corazón y Él es atesorado por encima de todas las cosas,
todo cae en su lugar. Es impresionante. La sabiduría de Éxodo 20, donde Dios da los 10 mandamientos, y el primer mandamiento es: soy yo tu centro. Lo estoy parafraseando. Y cuando fueron donde Jesús le preguntaron: Señor Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Amarás a Dios por encima de todo, con todo lo que tú tengas. Si eso está en orden en tu corazón, todo lo demás cae en su lugar. Nuestros problemas en la vida, de cualquier índole, a nivel moral y espiritual y funcional y relacional, tiene que ver con nuestras idolatrías, con los tesoros en nuestro corazón que no deberíamos atesorar al punto que lo hacemos. Y muchas de estas cosas, déjenme decirle, muchas de las cosas que nosotros atesoramos no son pecaminosas en sí mismas, es que las queremos demasiado. Es que nos terminan gobernando. ¿Hacer dinero es malo? No, pero si te termina gobernando, sí. ¿Tener un vehículo de X es malo? No, pero si te termina gobernando, sí. ¿Y yo querer bajar de peso es malo? No, pero si termina produciéndote depresión si no lo logras, sí. Porque si termina gobernando tu vida, es tu Dios funcional. Entonces, ¿cuál es la importancia de nosotros mirar debajo de la superficie? Ya adelanté un poco esto que, bueno, lo primero es, la importancia es que la clave de la transformación es que nosotros lleguemos a arrepentirnos del pecado debajo del pecado. Se trata de atesorar a Dios. Jeremías 2:13, el Señor le dice a su pueblo: pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado, a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Los que han estudiado ese pasaje saben que eso se refiere a cuando yo dejo de acudir a Dios para que sea Él el que me llene y acudo a otras cosas para que ellas me llenen. Y Dios lo hace análoga, es como dejar una fuente de agua viva, qué interesante la analogía, una fuente de agua viva, un manantial fresco, viva, que no se agota. Y me voy entonces, si cavo yo mismo una cisterna, pero no retiene agua, está vacía, no tiene el agua que yo quisiera que tuviera, o creo que tiene. La clave de nuestro cambio entonces es nosotros profundizar en aquellas cosas que atesoramos, que están debajo, que subyacen debajo de lo que hacemos y de por qué lo hacemos. Y eso es lo primero, la primera razón por la que tenemos que iniciar un proceso serio de autoevaluación. No para condenarnos, sino para arrepentirnos. Porque nuestra condena ya cayó en la espalda de Cristo. Ahora, cuando yo identifico el pecado, entonces yo puedo arrepentirme de él, verlo como Dios lo ve y comenzar a emprender un camino de cambio. Lo segundo, perdonen. Dice 3 ahí, pero era 2. Lo segundo, y esto aunque tiene una aplicación posterior, son 3. Esta es la tercera, hay una 2 que voy a ponerla ahora. Dios juzgará las motivaciones. Primera de Corintios 3:10, dice Pablo: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. ¿Y a qué se refiere Pablo con eso? Bueno, si ustedes van un poquito más abajo, y es 1 Corintios 4:5, yo no lo voy a poner aquí, pero se lo voy a leer. En 1 Corintios 4:5, Pablo dice: no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros, revelará las intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que corresponda. O sea que
lo que nosotros hagamos, incluso para el Señor lo va a juzgar. No para salvación. Esto no es un juicio para condenarme o salvarme. Es un juicio para reconocerme. Y incluso el pastor Miguel se ha referido a esto en otras ocasiones. Y nosotros no sabemos exactamente cómo se llevará a cabo ese juicio, qué sentimiento yo experimentaré de verme juzgado por Cristo, aunque no condenado, pero sí juzgado por las motivaciones de mis obras. Cuando Él me reprenda o me amoneste, si es que lo hace en esa ocasión, no sabemos con precisión lo que va a pasar, pero si es un juicio donde se van a exponer las intenciones de mi corazón, yo entiendo y supongo que si se expone una intención que no era correcta, algún tipo de reprensión, no condenación, me cabrá. Yo hasta cierto punto tendré un cierto lamento. Tendré un lamento de haber perdido recompensas eternas que pude haber logrado. Logrado gracias a la gracia de Cristo. Entonces yo no sé qué tanto tú vives con esta perspectiva eterna del juicio de Cristo por tus obras. A mí este versículo en los últimos años ha cobrado como un poco más de sentido. Y en la medida que envejezco, se hace más hermoso. Porque sí, es verdad, o sea, la vida es corta, estaremos frente a nuestro juez y Señor y abogado. Y yo quisiera que Él tuviera pocas cosas que decirme. Yo quisiera traerle agrado a mi Señor, traerle complacencia, traerle regocijo. Yo quisiera que mi juicio por mis obras sea lo más gozoso que se pueda. Entonces yo no sé exactamente cómo va a tomar eso, pero cuando yo esté frente a sus pies, frente a su trono, yo quiero serle de agrado. Entonces esa perspectiva me mueve a estar en revisión de mi corazón, de mis acciones y de mi corazón, sabiendo que Él las ve. Había una segunda motivación que, como les dije, la pasé, una segunda razón por la que es importante mirar bajo la superficie, pero por algún motivo yo parece que la borré por error. Pero se trataba de lo siguiente: tenemos que mirar bajo la superficie si vamos a cambiar. No nos podemos quedar simplemente en nuestras acciones. Tenemos que bajar, tenemos que explorar, tenemos que bucear en nuestro corazón y preguntarnos y exponernos incluso a otros de lo que tú veas en mí, gente cercana, gente con la que nosotros compartimos la vida, lo que tú veas en mí, déjame saber. Yo quiero saber la condición de mi corazón. Es como el que va al médico con una real intención de que lo revisen, no como el que no quiere ir al médico para que no le digan lo mal que está. Hay gente así, hay gente que no quiere ir al médico para que no le digan que tiene algo. No, yo no voy al médico porque siempre encuentran algo. Qué bueno. Realmente, ¿qué tan serio es para ti crecer? ¿Qué tan serio es para ti cambiar? ¿Qué tan serio es para ti traer agrado a tu Señor? ¿Qué tan serio es para ti también, como diría John Piper, tu gozo? Porque todo esto se trata, hermanos. Cristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero nosotros no experimentamos la vida abundante que Cristo vino a traer. ¿Ustedes creen que es porque Dios no nos puede proveer una vida abundante y plena? No, es porque hay cosas en nosotros que no han sido todavía sometidas al señorío de nuestro Señor, que todavía nos tienen, por así decirlo, amarrados o engañados, y no podemos experimentar la plenitud de vida que Cristo vino a traer. Es nuestro deseo, es nuestra oración. Esta es la primera sesión de esta serie que vamos a tener. Es nuestro deseo y nuestra intención que esto sea un antes y un después en la vida de muchos y que realmente nosotros veamos el cambio en la vida cristiana, nuestra transformación, en nosotros profundizar en nuestro corazón para cambiar de adentro para afuera, que muchos abracemos este proceso con seriedad, con intención,
con esperanza, sabiendo que ese cambio puede ser doloroso para algunos. Sí, identificar cosas, identificar enfermedades del alma, sí puede ser doloroso. Incluso pueden haber cosas que nosotros hacemos, practicamos o deseamos que no queremos dejar. ¿Ustedes recuerdan la ocasión cuando Cristo se acercó a un hombre junto a una piscina se creía que había un ángel que bajaba y movía las aguas y alguien era sanado, y Jesús se acercó a él, a ese paralítico, y le dijo: ¿tú quieres ser sano? Parece una pregunta como absurda, ¿verdad? Un hombre que está paralítico tendido en el piso, ¿tú quieres que yo te sane? Nosotros, que no estamos en esa condición, decimos: pero obvio, es una pregunta como hasta que no tiene, o sea, no es pertinente, no tiene sentido. Lo que pasa es que hay gente que no quiere salir de su enfermedad, vive de ella, le gusta incluso. Y eso es análogo al cambio del corazón. Hay ídolos que nosotros sabemos que están mal, que nos producen una serie de disfunciones y problemas y desvíos, pero nosotros los atesoramos, los amamos más que a Dios y no queremos salir de ahí. Y la pregunta para nosotros es: ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres que el Señor te levante, te ponga a caminar? Yo quiero. Yo quisiera que todos querramos. Que el Señor sea con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias, Señor, porque aún tú, conociendo lo que hay debajo de la superficie de nuestros corazones, tú nos amas. A pesar de eso, tú nos amas y te has comprometido con nosotros a forjar la imagen de tu Hijo, Dios. Señor, es sorprendente, y yo te pido, Señor, yo quiero pedirte lo que Pablo pedía en una de sus cartas, que nuestros ojos sean abiertos a las dimensiones, grandes dimensiones de tu amor. Es increíble, Señor, que un Dios como tú, con tu santidad, ame seres como nosotros con nuestra pecaminosidad. A pesar de que hemos sido salvos y regenerados por ti, Señor, cuando vemos nuestro corazón, nos duele ver que todavía atesoramos cosas que son ofensivas a ti. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu trato con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra que nos abre los ojos, que nos ayuda, que nos guía. Oh Señor, yo te pido por toda esta serie, la hemos titulado, Señor, Cambiando mi manera de cambiar, y lo que queremos es cambiar a la manera que tú quieres que nosotros cambiemos. Señor, transfórmanos. Saca de nosotros todo lo que tienes que sacar, muéstranoslo. Permítenos arrepentirnos de esas cosas, Señor. Trae un gran arrepentimiento sobre nosotros. Y permítenos, Dios, vivir vidas que cuando nos presentemos ante ti, tú te sientas complacido. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y tu generosidad hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.